Vamos a interpretar la ecuación de segundo grado y ver la parábola que pasa por 3 puntos. Los software utilizados en este video son WinPlot y Matemáticas de Microsoft. También se puede utilizar el software GeoGebra y cualquier otra calculadora científica. Acá tenemos la fórmula general de la función cuadrática. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Luego vamos a escribir y graficar 3 funciones cuadráticas. Para luego realizar una fórmula para generar movimiento donde el coeficiente del término cuadrático va a variar de menos 10 a más 10, generando un movimiento a la gráfica. Escribimos la primer fórmula que dice 3x cuadrado más 5x menos 4. Colocamos un ancho de lápiz de 6, más o menos de 6, anda bien. Ya ponemos un color rojo y ya tenemos la primer gráfica que se corresponde con la ecuación roja. Ahora vamos a la ecuación azul que dice 1/2 x al cuadrado menos 3/5 x más 8. También cambiamos el ancho del lápiz, colocamos número 6 y el color de la parábola azul. Vamos ahora a la tercera función cuadrática. Menos 1/9 x al cuadrado. Acá se coloca lo que se llama el acento circunflejo, que es para elevar al cuadrado, menos 2/8 x menos 1. El ancho del lápiz número 6. Ahora vamos a colocar la fórmula para generar un movimiento. La fórmula es igual que la fórmula que está en verde, pero el coeficiente del término cuadrático le vamos a llamar a, y esa es la variable de movimiento. Ahí dice ax cuadrado menos 2/8 x menos 1. Vamos a dejar púrpura para identificar de los otros. Ahora veremos, vamos a animación y ahí tenemos los parámetros de la letra A, va a ser de menos 10 a 10. Ahí observamos menos 10, la A hasta más 10. Vamos a animación y ponemos auto rev y la parábola va a trabajar de la siguiente forma. Observar bien el movimiento de la parábola. Lo único que estamos cambiando es el coeficiente del término cuadrático, donde cambia la abertura de la parábola y además el signo del coeficiente. Ahora abrimos WinPlot y vamos a ver para verificar las escalas de las esquinas izquierda, derecha, abajo y arriba. Cuando tenemos esos valores ya acomodados, vamos a ir otra vez a la herramienta ver cuadrícula y ahí tenemos que fijar los ejes, las marcas, las flechas, después los intervalos. Ahí tenemos x en 0,10 marcado la escala y con 2 decimales. Después tenemos para el eje Y 0,20 la escala y un decimal, y pedimos escala sobre los ejes, cerramos y tenemos preparado
para realizar el gráfico. Entonces vamos a ecuación punto y ahí escribimos los 3 puntos de la parábola que queremos encontrar. Ahí colocamos 0 para x y para y menos 3,728. Cambiamos el tamaño del punto y colocamos que represente forma de círculo. El color, un color azul, y ya tenemos el punto P1 que vamos a ir a texto para escribir e identificar ese punto. Ahí vamos a texto y escribimos P1 y colocamos esa identificación dentro del círculo azul. Cambiamos la fuente, ponemos 9 y aceptamos. Corremos el punto P1 adentro del círculo y ya tenemos el primer punto. Así hacemos para los otros 2 puntos. Ahora ya tenemos los 3 puntos identificados. La resolución de 3 ecuaciones con 3 incógnitas utilizando matrices. Lo que nosotros tenemos son únicamente 3 puntos en el sistema de coordenadas. Sobre el sistema de coordenadas, el punto P1, que es x1 vale 0 y 1 vale menos 3,728. Acordémonos que la x representa el tiempo. Acá en el punto P2 también tenemos, y el punto I2 que vale menos 2,251. También tenemos el punto 3 con sus componentes, el par ordenado x3 y 3. Con estos valores formamos 3 ecuaciones de segundo grado con 3 incógnitas. Acá tenemos una vista general de donde tenemos que poner los valores. Donde dice I1 ponemos valor de I1, donde dice X1 el valor de X1 y así como corresponda. Entonces, a la derecha observamos los valores ya sustituidos. I1 es menos 3,728. X1 es 0 en los 2 lugares donde va la X. Después tenemos I2 vale menos 2,251 y X2 sus valores. Para el último tenemos I3, X3 y completamos las 3 ecuaciones. Ahora armamos el discriminante del sistema, el discriminante de la A, el discriminante de la B y el discriminante de la C. Para eso disponemos, como indicamos, en cada lugar el discriminante del sistema, donde se colocan los valores de los coeficientes correspondientes. Ahí para la A hay que observar detenidamente, pausar el video, y en el lugar de la A se coloca los términos en I. Cuando hacemos el discriminante B, observamos que se mantiene como el original discriminante del sistema, pero en el lugar de la columna del medio, ahí tenemos que colocar los valores de I1, I2 y 3. Lo mismo para el discriminante C. Nos basamos en el discriminante del sistema, pero en la columna, la tercera columna, colocamos los valores de I1, I2 y 3. Ahora abrimos matemática de Microsoft, hacemos insertar matriz y colocamos 3 filas y 3 columnas. Ponemos aceptar y ahí tenemos los valores. Tenemos que fijarnos en la determinante del sistema que teníamos anteriormente en la diapositiva anterior. Entonces ahí vamos colocando los valores de la determinante del sistema correspondiente. Y ahí colocamos elevado al cuadrado. Siempre verificando determinante del sistema de la diapositiva anterior, colocamos todos los valores que correspondan.
Para hacer al cuadrado hay que apretar la tecla X cuadrado después de escribir el número. Ahí tenemos el anteúltimo, ya estamos por finalizar la matriz de 3 filas y 3 columnas. Colocamos ahora entrar. Y posteriormente vamos a donde dice determinante y ahí nos da el resultado menos 0,274729. Eso vamos anotando para cada determinante correspondiente. Después que obtuvimos todos los valores de la determinante del sistema, la discriminante de A, de B y de C, tenemos que hacer el cálculo de A, B y C de la siguiente manera. Para sacar el coeficiente A tenemos que dividir determinante o discriminante A dividido determinante del sistema. Y el resultado de esto nos está dando menos 5,625. Para hacer la B, dividimos el discriminante B dividido discriminante del sistema, realizamos la división y nos obtenemos el coeficiente del término lineal 5,769. Y lo mismo para C, tenemos que dividir el discriminante C dividido el discriminante del sistema, obteniendo menos 3,728. Como la fórmula general es ft igual a at cuadrado más bt más c, reemplazamos los valores de a, de b y de c en los lugares correspondientes y la nueva fórmula del espacio en función del tiempo de nuestra parábola sería ft igual a menos 5,625 t cuadrado más 5,769 t menos 3,728. Y escribimos la fórmula de la parábola que hemos obtenido, menos 5,625x cuadrado, ahí pusimos xx que es lo mismo, más 5,769x menos 3,728. Ahí la parábola tiene que pasar exactamente por los 3 puntos. Ahí corregimos el x inferior y el x superior. En x superior vamos a colocar 1,0323 que es nuestro límite. Corregimos color y ancho de lápiz y ya de esa manera tenemos la parábola que buscábamos, que pasa por los 3 puntos. Ahí se ve la parábola roja con precisión que pasa por los 3 puntos.